Dos versículos, y ya te decía anteriormente, estábamos viendo o veíamos sobre este nuevo pacto y sobre Cristo siendo mediador, y sobre cómo antes era el nuevo pacto y cómo es ahora con Cristo este pacto. Voy a darle una vez más lectura al versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, en este versículo, amados hermanos, nos habla sobre que antes había un requisito, o hubo un requisito. ¿Para qué? Para un objetivo, el cual era la santificación y la purificación, pero algo muy importante, dice, de la carne. Y esta es la primera diferencia que vamos a encontrar entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. Primero, que había requisitos. En este caso nos menciona que de dónde, de toros, de machos cabríos, y estos requisitos los encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo le envió leyes para la santificación, leyes a los sacerdotes, al sumo sacerdotes, que hacían expiación por pecado del pueblo, y solamente eso era para santificar y la purificación de la carne. Versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este versículo, amados hermanos, ya nos da una introducción a lo que es el nuevo pacto, a cómo inició este nuevo pacto en este tiempo con el Señor Jesucristo. Y algo, yo te decía, hay diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero algo en común que tienen estos dos pactos es de que se necesitó de un sacrificio para la purificación de algo. Versículo 14 nos habla de un nuevo pacto, ya nos da un poquito una introducción a lo que te decía que era la gracia, pero dice, cuanto más la sangre de Cristo, ahí nos habla del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Algo que era muy importante en el Antiguo Testamento cuando se hacía sacrificios es que el becerro o lo ofrecido a sacrificio fuera perfecto, fuera de lo mejor, fuera, pues sí, algo único. Pero vemos de que no bastaba con ese sacrificio, no bastaba con esos sacrificios, porque año con año, situación tras situación, se tenía que volver a hacer sacrificio. Entonces, por más perfecto que fuera el sacrificio en el Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, no era suficiente, amados hermanos. Sin embargo, en este versículo 14 nos habla que solamente hubo un sacrificio, y que este sacrificio fue realmente perfecto, realmente sin mancha. Y esto vino a cambiar. Algo que antes se hacía diario, año tras año, situación tras situación, cuando había pecado el pueblo de Israel, se tenía que realizar. Sin embargo, en este nuevo pacto fue una vez y para siempre, porque había mancha en nosotros. Voy a darle siguiendo lectura, dice: mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios o parte del antiguo pacto, amados hermanos, que se hacía anteriormente, sacrificando machos cabríos, las cenizas de la becerra y esparciéndoles a cualquier cosa que se quería purificar o para purificar personalmente cada uno, los hacían puros, pero los hacían puros ritualmente. Esto era un ritual para hacerlos puros. ¿Y por qué te digo un ritual? Porque en el versículo 13 nos dice que es el propósito de ese sacrificio era santificar y purificar, ¿pero qué? La carne, algo físico, algo que tú y yo podíamos ver, y se purificaba la carne. ¿Por qué? Porque pues nuestra naturaleza es ya una naturaleza caída. A veces en un momento decidimos hacer las cosas bien, pero volvemos y volvemos a caer. Y de eso también nos hablaba el antiguo pacto. A veces solamente era una purificación carnal,
se hacía solamente para ser ritualmente puros, pero con este nuevo pacto, fíjate que esta es la primera y yo creo que más grande diferencia que había entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Algo que el antiguo pacto no hacía. Algo que el antiguo pacto, por más perfecto que fuera el becerro, por más perfecto que fuera el macho cabrío, no podría hacer. No podría limpiar la conciencia de la persona, no podría limpiar lo que piensa cada uno, algo interno, algo que no podemos ver. Sí, el antiguo pacto servía para algo visual, y el nuevo pacto nos dice, limpiarán vuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y nos da, yo te decía, una pequeña introducción a lo que vamos a ver versículos y capítulos más adelante, yo creo con nuestro pastor Misael, acerca de la gracia. Nos da un pequeño acercamiento acerca de la gracia, porque nos habla primero que limpia la conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir a Dios de una manera viva. Versículo 15 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De quién nos habla? De Jesucristo. Y nos da algo muy importante. Y yo quise encontrar, bueno, estuve investigando, y varios estudiosos de la palabra, varios pues sí, eruditos en la palabra, nos hablaba de que es algo, quizás había muchas cosas en común entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero algo que destacaba era esto, que uno purificaba la carne y otro purificaba el espíritu, la conciencia de la persona. Y yo te decía, vemos un pequeño acercamiento a lo que es la gracia, y para vivir nosotros, amados hermanos, en la gracia, se requieren ciertas cosas que a la carne no le gustan, ciertas cosas que a nuestra naturaleza le incomoda, que a nuestra naturaleza humana, hablando en ese sentido, chocamos con ese mismo, con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar. Porque como número uno, amados hermanos, a la gracia, o viviendo en la gracia en este nuevo pacto, tenemos que tener nosotros humildad. ¿Por qué? Porque fue un regalo, fue algo que no podemos pagarlo. Tenemos que tener nosotros humildad, y a veces es algo que nos cuesta, principalmente como mexicanos, a veces es algo que se batalla mucho en ser humildes. Y es algo que te decía que nos cuesta en la carne, porque a veces nos falta esa humildad. Pensamos de que nosotros valemos más que otras personas, no somos humildes con aquellas personas, pero debemos recordar de que este pacto, de que ese sacrificio fue un regalo. Entonces no podemos ponerle precio a ese regalo, no podemos pagar ese regalo, amados hermanos. Y nos dice en el versículo 14, por obras que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí está la otra característica de la gracia que no le agrada a la carne, que no es por méritos, no es porque nosotros nos esforzamos más, no es por aquella persona que se esfuerza más va a ser mayormente acreedor de este pacto, acreedor de este nuevo pacto. No es por méritos, es igual, es con un simple objetivo, que es agradar y servir a Dios vivo. Solamente el único mérito que debe ser la gloria es para Cristo, es para Dios. Entonces da igual en el sentido de que las obras no, amados hermanos. Por eso nos decía, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. La segunda parte que nos debemos tomar en cuenta al de vivir en este nuevo pacto es ser honestos, confesar y estar conscientes de que no es por nuestras fuerzas, de que no fue por nuestra fuerza, ni porque yo soy realmente capaz, ni porque yo tengo las habilidades, las aptitudes necesarias, por eso fui llamado por Dios, de que yo estoy viviendo en este pacto porque yo soy de lo mejor. Debemos ser honestos, amados hermanos, que por más perfecto que tuviéramos nuestra vida, no íbamos a alcanzar esa gracia, no íbamos a alcanzar
esa misericordia, no íbamos a alcanzar ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y algo también que es como requisito importante de vivir en la gracia en este nuevo pacto es la confianza o la fe. A veces por diversas situaciones, por problemas, por aflicciones, como cantábamos en la última alabanza, que aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades, ¿cuántos podemos decir: Dios, tú tienes el control de todas las cosas? Dios, sé que estoy pasando por un mal momento, sé que estoy pasando por diversas situaciones, pero voy contigo. Y es algo que le cuesta a la carne, depositar su confianza en algo, depositar su confianza, depositar la fe en Cristo, porque Cristo es el que tiene los méritos para salvarnos. Cristo es el que tiene y es el intermediador de este nuevo pacto, y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Debemos reconocer estos puntos, ser humildes, que no es por méritos de nosotros, ser honestos que no alcanzábamos nada, y tener la confianza y la fe y reconocer que Cristo es mediador de este nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, digo, aquí está una constante, dice, siempre hubo un sacrificio de algo, pero un sacrificio fue mayor que otro sacrificio. Siempre, estas son las constantes que puede encontrar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sale? Uno es que hubo un sacrificio, otro es de que siempre hubo transgresiones. Tanto hubo transgresiones en el nuevo pacto o hay transgresiones en el nuevo pacto, como hubo transgresiones en el antiguo pacto. Pero aquí es lo importante: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí nos habla, amados hermanos, de que hay una superioridad de este nuevo pacto que estamos viendo en estos versículos del capítulo 8, capítulo 9 y parte del capítulo 10. Vamos a ver de que en este nuevo pacto hay una superioridad, porque hubo un sacrificio perfecto y único, hablando del nuevo pacto, el cual fue con Jesús, dando Él su vida por cada uno de nosotros. Quitó las transgresiones que seguían de este nuevo pacto, que seguían del viejo pacto, y nos las da para recibir herencia eterna. Y en el versículo 16 y 17 nos pone un ejemplo general, un ejemplo quizás de la vida en este tiempo, pero investigando, aquí vamos a encontrar un término diferente, amados hermanos, porque nos habla de la palabra testamento, pero hay que conocer el contexto, hay que conocer el origen de la palabra. Y estuve investigando de la palabra en hebreo de testamento o testar. Testamento es similar a pacto, entonces tienden en ese mismo sentido, solamente las traducciones fue alguna variante, pero ya nos pone ejemplo esta que podemos ver en estos versículos 16 y 17, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y yo creo que en este ejemplo nos podría ayudar el hermano Teo, porque nos habla de leyes, que a veces cuando, pues ahorita, la verdad no sé cómo funciona un testamento, pero por la palabra del Señor nos dice que solamente aplica cuando aquella persona que murió, falleció, solamente aplica cuando aquella persona que dio en su testamento los bienes que iba a dar, lo que iba a poseer otra persona, aplica cuando esa persona muere, ¿no? Si es así, entonces, y esto es algo que te digo, amado hermano, es diferente, porque testamento pues aplica en ese contexto, tiene que morir esa persona para que den los bienes de todo lo que él había dado, que se iba a heredar de aquella persona.
Y la palabra pacto es un acuerdo entre una persona y otra, estando las dos vivas. Entonces, por eso te digo, es como una alteración en la traducción que hubo, pero la palabra testamento y pacto en este contexto es el mismo. Entonces dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y es lo que se vino a cumplir, amados hermanos, en el nuevo pacto. Hubo sacrificio, hubo la muerte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros recibiera la herencia, recibiera lo que Él nos había dado a cada uno de nosotros. Claro, un pacto con superioridad, un pacto mejor, y que no hacía lo que hacían los antiguos pactos, que purificaban la carne, que purificaban lo visible, sino este pacto purificaba la conciencia, purificaba lo invisible. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Nos habla sobre los requisitos para hacer los pactos o para hacer este pacto. Versículo 18 habla de una muerte. En ambos pactos, ya sea el antiguo pacto y el nuevo pacto, hubo necesidad de una muerte. En el antiguo pacto era la muerte de los machos cabríos, de los becerros, había sangre derramada, y en el nuevo pacto fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para poder cada uno de nosotros heredar las promesas. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En este versículo, en esta carta de los Hebreos, nos recuerda, amados hermanos, cómo es que se vivió la ley, cómo es que vino la ley, cómo es que fue el inicio de este pacto, y cómo, entre comillas, porque decía que Moisés pues había hecho sacrificio, tomó la sangre de los becerros, y la sangre en versículos anteriores nos decía que servía para la santificación de las cosas, santificación y purificación, en este caso de la carne, pero también en este versículo 19 nos dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces, entre comillas, se purificó todo, y es lo que nos da el inicio o el principio de cómo vino la ley. Y nos recuerda o le recuerda acá a las personas que vivían en los Hebreos que en el antiguo pacto era importante la sangre, y gracias a esa sangre pues permitía al pueblo de Israel acercarse a Dios. Gracias a esa sangre se le permitía pues al pueblo de Israel estar purificado, estar por un tiempo quizás a cuentas con Dios, porque veíamos de que de acuerdo, bueno, ya más adelante o más atrás, tú lo puedes leer en tu casa, amados hermanos, en los libros de la ley, Números, en Deuteronomio, nos da o podemos encontrar los requisitos que había si se hacía un pecado. Quizás hasta el material que se necesitaba ocupar depende de la clase de pecado, qué tan grande fuera. Incluso había un sacrificio que era muerte de esa persona si hacía un pecado que era digno de muerte. Entonces nos recuerda en este versículo la importancia de la sangre, y que gracias a esa sangre pues se permitió o se le permitía al pueblo de Israel acercarse a Dios. Sin embargo, en este nuevo pacto, amados hermanos, también nos da el Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. Poniéndonos en contexto, estamos en este versículo donde el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena.
les voy a dar lecturas del versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjate qué diferencia hay, amados hermanos, como en el versículo en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 19 dice: porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Pero fíjate, dice la sangre. Y en este versículo 20 del capítulo 22 de Lucas dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate, ahí está quizás la diferencia más clara que podemos encontrar del nuevo pacto y el antiguo pacto, que en uno sí fue la sangre, pero la sangre de los machos cabríos, de otras personas, de otras situaciones animales. Yo te decía, a veces moría la persona que realizaba el pecado, el sacrificio. Era una sangre que solamente purificaba la carne, una sangre superficial. Pero en Lucas 22:20 nos habla ya de esta sangre, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Versículo 21 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y ya yo sé que tú conoces la historia, amados hermanos. Meses anteriores también estuvimos realizando y conociendo parte de la Santa Cena, y nuestro pastor Misael nos mencionaba que el Señor Jesucristo esta última copa pues la vivió en carne propia, al dar su vida por sacrificio de cada uno de nosotros, siendo Él intermediador entre Dios y nosotros, dando su sangre. Y esa es la más grande diferencia, amados hermanos. Sin embargo, hay una constante, que siempre en el antiguo y en el nuevo pacto hubo un derramamiento de sangre. En Dios, y esto es también algo que es de mucho debate en la sociedad, porque pues ya empiezan a hacer cuestiones, ya empiezan a hacer preguntas de que cómo es ser cristiano, cómo es vivir la vida cristiana, de diversas situaciones que quizás pues sean diferentes a lo que nosotros compartimos, sea diferente a lo que nosotros vemos. Pero hay muchos movimientos, muchas denominaciones que dan ciertas ideas diferentes a lo que en este tiempo la sociedad ve algo malo, ¿no? Pero en Dios, amados hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y a veces muchos van a decir: pero tú tienes un Dios sádico, un Dios que siempre quiere sangre, un Dios como los dioses antiguos de Egipto, de Grecia, y los demás dioses que hay, que siempre necesitaban sangre. Tú tienes un mismo Dios igual. En el antiguo pacto siempre tenía que haber derramamiento de sangre, siempre tenía que haber, a muchos dicen: no, pues es que tu Dios es muy lineal y entonces no debe ser así. Pero debemos de aprender a estar bajo las ordenanzas de Dios. Romanos 6:23, ya hablando en el nuevo pacto. Romanos 6:23. Y yo te decía, en Dios, amados hermanos, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Nos lo confirma Romanos 6:23, desde el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Y algo que fue necesario hacer sacrificios fue uno para la remisión de los pecados. En la palabra el Señor dice que por un hombre entró el pecado y también por un hombre entró la salvación. Entonces, el pecado es aquello que nos aleja de Dios. Yo sé que ya conoces pues la definición de pecado, es todo aquello que nos aleja de Dios. Y en este capítulo 6 de Romanos pues nos habla cómo tú y yo estamos muertos al pecado. Pero para estar muertos al pecado tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso te digo, debemos aprender en estos puntos que yo te decía al principio, de que estamos viviendo en un nuevo pacto. Nos da una introducción a lo que es la gracia. Y debemos reconocer, amados hermanos, a ser humildes, que ese sacrificio fue un regalo, no lo podemos pagar, no podemos darle un precio a aquel sacrificio en aquella cruz por cada uno de nosotros. En el versículo 14 que leíamos de Hebreos 9:14, podemos ver también de que no es por méritos, no es de que yo me esforcé mucho, por eso estoy bien, no es porque yo me esforcé mucho, tengo muchas obras, ya soy salvo, no es por méritos, amados hermanos. Y te digo, se requieren ciertos lineamientos que a la carne no le van a gustar, que a nuestra naturaleza no le van a gustar. Primero es ser humildes, algo que nos cuesta, o en lo personal me cuesta mucho, la humildad, reconocer de que este sacrificio, este intermediador de este nuevo pacto, que es Cristo, fue un regalo y que no le puedo pagar, no le puedo poner precio. Siguiente punto es que no es por méritos, no es de que me esfuerce. Y te podría decir de que da igual que te esfuerces o no te esfuerces, pero debemos siempre esforzarnos en el camino del Señor, seguir adelante. Ser honestos de que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro intelecto, no es por nuestras emociones, no es porque yo esté bien capacitado que ya alcancé la salvación, que ya alcancé la vida eterna. No, amados hermanos, por más que nos esforcemos no lo vamos a alcanzar. Y el último punto que te decía anteriormente es de que debemos tener confianza en Cristo, en que gracias a Él es el intercesor, es el intermediador de este nuevo pacto. Y tener fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo te decía, pues en mucho tiempo, o en ese tiempo, pues muchos dicen, no, pues es que fue un Dios sádico, fue un Dios que siempre quiso derramamiento de sangre. Y sí, debemos ser conscientes, pero ese derramamiento de sangre, como yo te decía, en Dios, sin derramamiento no iba a haber remisión de pecados, porque en este capítulo nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces debemos estar conscientes, amados hermanos, de que si tú y yo hemos pecado y hubiéramos vivido en el antiguo pacto, que solamente iba a ser el sacrificio de machos cabríos, de toros, de bueyes, y su sangre iba a servir ¿para qué? Para la purificación, pero de la carne, de algo visible, de algo que yo puedo ver, de algo que tú puedes ver. Sin embargo, en versículos atrás nos decía que en este nuevo pacto sí hubo derramamiento de sangre, de la sangre de Cristo, pero esa sangre sirvió para purificar los pensamientos. Esa sangre sirvió para purificar lo más profundo de cada uno de nosotros, algo que yo no puedo ver, algo que tú quizás no puedes ver físicamente, pero lo puedes sentir. Y esa es la primera y gran diferencia que hay entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Un pacto hubo una superioridad, siempre en el antiguo pacto hubo transgresiones, y quizás en este nuevo pacto también hay transgresiones, amados hermanos, pero un sacrificio fue mayor que otro. Ezequiel capítulo 18 versículo 4, y ya me lo estoy terminando. Ezequiel 18:4 nos habla de que el alma que iba a pecar iba a morir. Desde el versículo 1 le voy a dar lectura. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice,
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si somos lineales, amados hermanos, y rectos en estas leyes, en estos mandamientos, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido una transgresión? ¿Y cuál era la paga? Esa era la paga. Siempre iban a haber sacrificios, por más transgresiones que hubiera, siempre iba a haber un sacrificio que iba a purificar de cierta manera o de una manera temporal esa transgresión. Ahora sí, hasta muchos dicen que hasta que no se arranca el problema de raíz no va a ser curado todo. Entonces, amados hermanos, esta es la constante. En Dios, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Los vimos en el capítulo de Romanos 6:23 y en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 5 dice: y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, y ya que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido. Nos da, amados hermanos, características o acciones que fueron dadas en las leyes mosiánicas, en el Pentateuco, lo que tú y yo debimos hacer, lo que tú y yo debimos cumplir, las ordenanzas que debimos seguir. Y es lo que nos da en este capítulo que estamos viendo de Hebreos 9. Les recuerda, amados hermanos, a las personas de Hebreos que ya están viviendo en este nuevo pacto, que si estuvieran en el antiguo pacto tendría que haber derramamiento y seguir a haber derramamiento de sangre para remisión de los pecados. Les recuerda que alguien tenía que morir por el pecado. Versículo 20, que es donde estamos diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. ¿Qué pacto? El antiguo pacto, que es lo que veíamos en el versículo 19 que Moisés recordaba al pueblo de Israel. Ese pacto, versículo 20 dice, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Yo te decía, esa sangre y esa ritual, yo te decía, eran ritualmente limpios, porque año con año se tenían que hacer rituales, purificación de los utensilios del pueblo de Israel, se tenían que hacer sacrificios. Entonces ritualmente eran puros, eran santos. Pero dice, no solamente la purificación de la carne, sino y además se roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Alguien tuvo que morir, amados hermanos, para purificar algo, ya sea en el nuevo pacto o en el antiguo pacto. Ahorita estamos comparando los dos pactos. Alguien tuvo que morir para purificar algo, ya sea físico, algo inerte, algo que no se mueve, algo que tiene vida, algo que no tiene vida. No se purificó con dinero, no se purificó por las obras de las personas, no se purificó por la capacidad de las personas, se purificó con sangre. ¿Y cuál fue la consecuencia de que hubiera día con día hacer pactos, hacer sacrificios, pues sí, purificar las transgresiones? Lo veíamos en el libro de Romanos y en el libro de Ezequiel, el pecado. Y el pecado es eso, lo que provoca en nuestras vidas, la muerte. Pero amados hermanos, en el versículo 22
Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es lo que veíamos anteriormente? En Dios, amados hermanos, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Y esas son las constantes. En el nuevo pacto tuvo que haber un derramamiento de sangre, que fue Cristo, para remitir nuestros pecados. Antes era parejo, una vida por una vida, una transgresión por una vida, una purificación por una vida. Y el sacrificio, amados hermanos, fue en el Antiguo Testamento, o lo podemos decir, yo te decía, son problemas quizás de traducciones que se dieron, porque podemos decir Antiguo Testamento, que es la misma palabra pacto, antiguo pacto, nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el sacrificio para remitir el pecado fue ese reflejo que iba a dar Cristo por cada uno de nosotros. El sacrificio es el reflejo de nuestro pecado, dar una vida por una vida. Y algo que debemos, y que más adelante lo vamos a tomar con el pastor Misael, que ya son en versículos anteriores, es que el sacrificio animal, amados hermanos, el sacrificio que se hacía con animales, con machos cabríos, con toros, con golondrinas, con lo que encontraban, lo que nos dicen las leyes, no podía limpiarlos por completo. ¿Por qué? Porque lo veíamos en versículos anteriores, en el versículo 13 con el que iniciábamos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran sacrificios animales, y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, solamente cubrían una parte, solamente cubrían o santificaban una parte de que somos cada uno de nosotros. Muchos de nosotros conocemos que somos alma, cuerpo, espíritu. Sin embargo, el sacrificio de este nuevo pacto, el sacrificio del Señor Jesucristo, nos limpia por completo. En el versículo 14 lo tenemos más claro: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algo que no podía hacer los sacrificios del antiguo pacto, no podían limpiar la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque yo te podía decir, yo le puedo decir en el antiguo pacto que le decían al sumo sacerdote: hice mal, hice este pecado, ten mi sacrificio para que sea puro. Pero no limpiaba la conciencia de las personas, porque más adelante lo volvían a hacer. Entonces no eran purificados al 100%. Sin embargo, el sacrificio del Señor Jesucristo, Él siendo mediador entre Dios y nosotros, nos purificó la conciencia y nos abrió a cada uno de nosotros, amados hermanos, a reconocer que fue un regalo de parte de Dios, que no lo podemos pagar. Por más dinero que tengamos en aquel sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz, no lo podemos poner precio, no lo podemos pagar. No es por nuestras obras tampoco, no es de que voy a trabajar mucho en la obra de Dios y así voy a ser salvo. No, es por gracia. Debemos ser honestos, amados hermanos, de que no alcanzábamos ese sacrificio, no alcanzábamos esa sanidad, esa redención, esa parte que nos dice en Romanos 6:23. Y debemos tener la confianza, o sea, la fe de que es por Cristo y que gracias a Él se renovó o se dio este nuevo pacto, que Cristo sí tuvo los méritos y tiene los méritos para darnos salvación, para darnos esperanza, para depositar nuestra confianza en Él. Tú en Él, amado hermano, sí puedes depositar tu confianza. Yo te puedo decir, puedes confiar en los hombres y tarde o temprano nos van a decepcionar. En la alabanza entonábamos un canto que decía: aunque pasen problemas, aunque pasen necesidades, yo estoy confiado de que tú tienes el control de las cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa confianza en Cristo de que pasen problemas, pasen necesidades, Él va a estar con nosotros?
Y para terminar, amados hermanos, vamos a leer una vez más Romanos capítulo 6, versículo 23. Y recordemos cómo era antes. Recordemos el pago que se tenía que hacer por el pecado en nuestras vidas. Te invito a que te pongas de pie y vamos a leer juntos Romanos 6, versículo 22 y versículo 23. Vamos a leer de manera unida Romanos 6, 22 y 23. La palabra del Señor dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y es importante, amados hermanos, que recordemos y la importancia de este nuevo pacto. El versículo 16 y 17 de Hebreos nos ponía el ejemplo del testamento, que es necesario que para aplicar el testamento muera el testor, muera la persona que dio el testamento. ¿Y cuál era la herencia para cada uno de nosotros? La vida eterna, que es lo que nos dice Romanos 6, 22, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, amados hermanos. Entonces, recordemos la importancia de este nuevo pacto, y recordemos que antes había derramamiento de sangre y hoy con este nuevo pacto solamente hubo un derramamiento de sangre, que fue para la purificación completa de cada uno de nosotros, amados hermanos, que no se pagó con dinero, con acciones, con obras, con capacidades, sino alguien tuvo que morir por cada uno de nosotros. Vamos a orar por la enseñanza de esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias por la salud que nos das y también gracias porque nos permites poder estar aquí en tu santo templo para alabarte, para glorificar tu nombre y confesar y recordar este nuevo pacto, Padre, que tú eres el mediador entre Dios y cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, también por hacernos recordar de que necesitamos de ti, necesitamos depositar nuestra confianza en ti, recordar que no es por obras, recordar que debemos depositar nuestra confianza en ti, de ser humildes, Padre Santo, de guardar todo en nuestro corazón y cumplir tus mandamientos, tus estatutos, tus enseñanzas, Padre. Porque si somos estrictos, Padre, por el hacer pecado, el vivir en pecado, merecíamos la muerte, Padre, pero con tu gracia, por tu amor, fuimos liberados, Padre, y tuvimos como herencia la vida eterna, Padre. Gracias porque yo sé que tú estás con nosotros, yo sé que tu presencia nunca se aleja de nuestras vidas, Padre, y tú nunca nos vas a dejar solos, Padre. Te alabamos, te glorificamos con todo el corazón y confesamos y declaramos que tú vives en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque sabemos de que tú nunca nos vas a dejar solos y tú siempre estás con cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde y queremos entonar un último canto, amados hermanos, y declarar